Gracias, presidente. Senadoras, senadores, no podemos aprobar un conjunto de reformas que solo pretenden dotar de más herramientas al Ejército para que siga tendiendo su manto de impunidad y perpetuando la ausencia de sanciones efectivas. Nuevamente, el Ejecutivo Federal desafía las recomendaciones y sentencias de los organismos internacionales de protección de derechos humanos. Nuevamente se pretende imponer vía fast track una reforma contraria al artículo 1 constitucional. Nuevamente se quiere garantizar la impunidad para militares que cometen delitos no vinculados a la disciplina militar y violaciones a los derechos humanos. Por ello, hoy nuevamente les decimos que no, que nosotros votaremos en contra de este tipo de reformas que lo único que provocan es fortalecer el esquema de fueros especiales para algunas personas en este país que, por muy importante que sea la labor de las Fuerzas Armadas, tienen que someterse al imperio de la ley, del respeto irrestricto a los derechos humanos y a nuestra Constitución. Este dictamen es, como algunos otros que ya han aprobado en esta Cámara, una clara tentación autoritaria, una clara muestra de que lo más importante es satisfacer los intereses de unos cuantos por encima del respeto a los derechos de millones de mexicanos y mexicanas. Nuestra realidad es lamentable. Ojalá no abonemos a que se convierta en trágica. Desechemos este dictamen y trabajemos otro que sea verdaderamente armónico con las obligaciones que como Estado mexicano tenemos frente al al ejercicio de los derechos humanos. Trabajemos con las fuerzas castrenses y hagámosles saber que cualquier propuesta de acción autoritaria que pretenda mantener la impunidad en la comisión de delitos y violaciones a los derechos humanos no es viable en nuestra sociedad. Trabajemos todas y todos de manera coordinada y con nuestra sociedad para que nuestras Fuerzas Armadas sirvan al bien común y respeten la Constitución. Los tribunales militares no tienen jurisdicción para juzgar los delitos que configuran violaciones a los derechos humanos cometidos por militares contra civiles, y el Estado debe modificar su Código de Justicia Militar, pero para restringir la competencia de los tribunales castrenses. La propia Suprema Corte de Justicia de la Nación recomendó excluir la competencia de la jurisdicción militar para juzgar sobre casos de violaciones a los derechos humanos y delitos contra civiles que los haya donde haya involucrados militares. El Consejo de Derechos Humanos en el año 2009 recomendó a México cambiar el Código de Justicia Militar a fin de asegurar exclusivamente la jurisdicción, es decir, la competencia de las autoridades y los tribunales civiles en los casos relacionados con violaciones a los derechos humanos cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas, y con ello garantizar la primacía de la justicia civil por encima de la militar. Repito, la justicia civil está por encima de la justicia militar por la sencilla razón de que no somos una dictadura. Estas recomendaciones realizadas al Estado mexicano encontraron eco en las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en los casos de Rosendo Radilla, Inés Fernández, Valentina Rosendo y los ecologistas presos, todas contra México, en las cuales se establece el alcance restrictivo y excepcional que debe de tener la jurisdicción penal militar. En un Estado democrático de derecho, la jurisdicción penal militar ha de tener un alcance restrictivo y excepcional y estar encaminada a la protección de los intereses jurídicos especiales vinculados a las funciones
propias de las fuerzas militares. Para la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, el artículo 57, fracción segunda, inciso A del Código de Justicia Militar era una disposición amplia e imprecisa que impide la determinación de la estricta conexión del delito del fuero ordinario con el servicio castrense, objetivamente valorado, lo cual constituye una violación al artículo segundo de la Convención Americana de los Derechos Humanos, lo cual implica una obligación de adecuar la normatividad interna a la Convención Americana de los Derechos Humanos. Por ello, la Corte Interamericana ordenó al Estado mexicano reformar este artículo y adecuarlo a los estándares internacionales, pero hoy este dictamen ofrece lo contrario. De acuerdo a las sentencias emitidas por la Corte Interamericana, son 3 los estándares establecidos como limitaciones del fuero militar. Primero, no es el fuero competente para investigar, tampoco para juzgar, mucho menos para sancionar las violaciones a los derechos humanos. Segundo, solo puede juzgar a militares en servicio activo. Y tercero, solo puede juzgar la comisión de delitos o faltas cometidas por militares activos que atenten por su propia naturaleza contra bienes jurídicos propios y del orden militar, no del orden civil, no del orden civil. Repito, eso corresponde al Poder Judicial. El Ejército ya suplió las funciones de seguridad pública y ahora ustedes pretenden que supla al Poder Judicial y por la puerta falsa, mintiéndole a la sociedad con este dictamen. Hay que recordar la reforma aprobada en abril de 2014 por este Senado, por el Congreso de la Unión, al artículo 57 del Código de Justicia Militar, en el que se limita el fuero militar para delitos y violaciones cometidas contra civiles. Si un militar comete un delito contra un civil, tiene competencia solo la justicia civil. Y hoy se le da marcha atrás a esta reforma. Estas resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que esta reforma era insuficiente debido a que el artículo 57, fracción segundo, inciso A del Código de Justicia Militar reformado aún autoriza la intervención del fuero militar, pero en delitos en que el imputado y la víctima sean militares. En los casos de delito en que el imputado sea militar y no sea un civil, el sujeto pasivo, es decir, se tutela el orden jurídico, pero solamente los militares pueden juzgar a los militares, no a las personas civiles. La Corte Interamericana emitió también 2 resoluciones contra México por no cumplir con las sentencias en los casos Radilla, Pacheco y otros, porque estima que la actual legislación continúa sin adaptarse parcialmente a los estándares jurisprudenciales y por tanto también contraviene a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Es decir, el Tribunal Interamericano concluyó que la jurisdicción militar no es competente desde la fase de investigación en casos de delitos y bienes jurídicos que no sean estrictamente circunscritos a la disciplina militar. Con estas recomendaciones se deja claro cuál es la competencia estrictamente militar y que ésta no podrá aplicarse a delitos que no vulneren bienes jurídicos que sean exclusivamente castrenses, pues esto, en caso contrario, la persecución involucra a la sociedad, involucra a los civiles, involucra a todas las personas que no estamos en el orden militar, y para
delitos cometidos por civiles, deberán ser las autoridades civiles las encargadas de su investigación, de su sanción. De ninguna manera puede ser el ejército. Ahora bien, si analizamos los delitos y bienes jurídicos que podrían considerarse que atentan contra la disciplina militar, una de las características es que nunca podría, repito, si analizamos los delitos y los bienes jurídicos que podrían considerarse que atentan contra la disciplina militar, una de las características que tienen es que nunca podría haber víctimas, pues la conducta ilícita se comete contra la institución militar y en caso de que haya una víctima, ya sea civil o militar, la competencia de investigación y de sanción de los delitos le corresponde siempre al fuero civil, de acuerdo a los propios estándares establecidos por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y las reformas que hicimos en el Congreso de la Unión en abril de 2014. La impunidad del fuero castrense en los casos que afectan directamente a las personas son, en la gran mayoría de las ocasiones, violaciones a los derechos humanos, pero que se ocultan con otro tipo de conductas que pretenden hacer parecer como actos que atentan contra la disciplina militar. La Secretaría de la Defensa reportó que entre 2007 y 2011 habían sido sentenciados por la justicia militar 3.612 militares. Sin embargo, según el desglose elaborado por la propia dependencia, 3.154 fueron por deserción, es decir, el 87%, y 142 por insubordinación, el 5%, y tan solo 33 sentenciados por violaciones a los derechos humanos, menos del 1%, y todos se referían solo a un caso. Entonces resulta claro que la jurisdicción militar oculta las violaciones a los derechos humanos con acusaciones aparentemente que involucran la disciplina militar, acción que únicamente lleva a perpetuar su impunidad. El caso de la mujer torturada que fue viral en las redes sociales, que fue torturada por militares, mereció una sanción de disciplina militar, no por tortura, sino por disciplina militar, y le dio entre 1 y 2 años de prisión a un hecho de tortura tan grave como lo pudimos visualizar todos. La propia propuesta del Código Militar de Procedimientos Penales contiene disposiciones que permiten presumir la intención de la justicia militar por continuar conociendo casos que no le corresponden al fuero militar investigar, ni mucho menos sancionar. Resulta un verdadero despropósito y una sinrazón que el día de hoy quieran aprobar este dictamen, pues el fuero penal militar solo tiene competencia única y exclusivamente cuando se cometen delitos contra la institución o la disciplina militar, y cuando estos delitos sean cometidos por un efectivo en activo. Es decir, si la Sedena sabe que solo puede juzgar delitos contra la disciplina militar, ¿cuál es la intención de que se apruebe un código procesal para normar un procedimiento que a todas luces no puede ser desarrollado como lo propone el dictamen? Pues sencillamente porque no puede regularse un procedimiento especial, excepcional, partiendo de la base de una norma ordinaria como lo es el Código Nacional de Procedimientos Penales. Es decir, no puede decretarse un estado de excepción desde una ley
ordinaria. Eso le compete a la Constitución, y nuestra Carta Magna no le da facultades al Ejército para investigar ni para perseguir, mucho menos para sancionar delitos de civiles. En la propuesta se establecen derechos de las víctimas y las posibilidades procesales que tendrán estas de participar en los procesos militares. Estas disposiciones, aunque su redacción, como lo dijera el presidente de la Comisión de Justicia, Yunes, parecen que respetan las recomendaciones internacionales, pero es solamente una cara falsa en la que revisten facultades que no le da la Constitución al Ejército mexicano. Voy a terminar poniendo casos gravísimos, adicionales a los ya de por sí muy graves que mencionó Alejandro Encinas, que son muy peligrosos, que son aberrantes en una democracia. En el artículo primero, en el segundo párrafo, se retoma textual y se copia el contenido del artículo 13 constitucional, es decir, vuelve a centrar el reconocimiento del fuero militar como un eje de la actuación de los procesos penales de investigación. Pero el 13 constitucional no le da estas facultades al Ejército. El artículo 14 establece el principio de prohibición de doble enjuiciamiento, señalando que los militares condenados o absueltos o cuyo proceso haya sido sobreseído no podrán ser sometidos a otro proceso penal por los mismos hechos. Esta expresión hace referencia a otro proceso penal, pero los procesos penales son del fuero civil, no son del fuero militar. Es una trampa. Quieren confundirnos porque al aceptar que son del fuero penal es dárselos al fuero militar. Pero además, esta redacción abre la puerta para que los militares y efectivos castrenses pudieran ser juzgados y sentenciados en un proceso penal militar por una conducta solo como desobediencia, y al ser sentenciados por un fuero castrense, estar imposibilitado para poder sancionar el fuero civil, asegurando con ello una impunidad para los militares que cometan delitos contra civiles. En el artículo 43 se señala en el dictamen que cuando las personas no hablen o no entiendan el idioma español, deberán proveer un traductor o intérprete y se les permitirá hacer uso de la propia lengua en su idioma. Qué generosos, qué generosos se ven aquí. Se ven muy indigenistas. Ahora resulta que el Ejército va a juzgar a los indígenas y a ustedes les parece muy importante. Son parte de la sociedad los indígenas, son civiles los indígenas, y los militares no tienen ninguna competencia para juzgar a los indígenas. No pongan aquí frases bonitas que deberían de estar en el Código Civil, que por cierto no las quieren poner allá y ahora sí las ponen aquí para revestir una facultad que no tienen los militares. Se refieren exclusivamente a militares indígenas en activo, entonces puede proceder, pero si se refieren, porque no lo especifica este documento, si se refieren a todas las personas, a toda la sociedad que puedan resultar como víctimas de los abusos militares, entonces esto es inaceptable. En el artículo 47, aquí encontramos otra gran contradicción contra las niñas y contra los niños de nuestro país, lo cual es verdaderamente una insensatez. Dice que a las personas menores de 12 años de edad y a los imputados que deseen declarar, se les exhortará para que se conduzcan con la verdad. Es decir, ¿acaso están previendo que los militares, que en sus procesos de investigación vayan los niños, las niñas a ser testigos en sus procesos militares? Que en la disciplina militar participen las niñas y los niños.
¿Y por qué consideran que las niñas y los niños deberían de conducirse con verdad? Los niños siempre hablan con la verdad. ¿Por qué lo están poniendo aquí así? Pues también para revestir con falsas palabras facultades que la Constitución no le da al Ejército Mexicano, a menos que piensen que los menores de edad puedan ser víctimas o testigos de delitos y violaciones a los derechos humanos que van más allá de la estricta disciplina militar. ¿Qué tienen que ver nuestros niños y niñas con asuntos del ejército? El artículo 105, al definir que se entenderá como víctima u ofendido en términos del propio código, se señala que para los efectos de este código se considera víctima del delito al sujeto pasivo que resiente o directamente sobre su persona la afectación producida por la conducta delictiva. No habla de militares, habla de personas. Las personas estamos en otro código, no en el código militar. Y asimismo este artículo dice, se considerará ofendido a la persona física o moral titular del bien jurídico lesionado o puesto en peligro por la acción u omisión prevista en la ley penal como delito. Los delitos penales los juzga el Poder Judicial y son investigados por el Ministerio Público, no por el Ejército. Concluimos que independientemente de la calidad del sujeto pasivo, sea civil o militar, solo se podrá investigar delitos contra la disciplina militar si se pone en el Código Militar, y que en la totalidad de estos el ofendido del delito es el Estado mismo y las instituciones castrenses. Solo en esos términos pudiera aprobarse, pero aquí se está escribiendo de otro modo. Pretenden aprobar una reforma o una disposición con este tipo de expresiones inútiles e insuficientes que resulta, como ya había señalado, un verdadero contrasentido. Solo quise compartirles algunos ejemplos, compañeras y compañeros, para ilustrar la verdadera pretensión de esta reforma es dotar de mayores facultades a las instancias castrenses, facultades que no le da la Constitución, para que puedan investigar la comisión de diversos delitos, incluso aquellos que van más allá de la estricta disciplina militar. Pensar o suponer lo contrario es no saber leer de manera integral estas iniciativas. Nadie que ame a México, nadie que busque la democracia, nadie que anhele el progreso de nuestro país puede votar este código a favor. Solo en las dictaduras se aplica lo estipulado en estos 50 artículos amañados, mientras que América Latina se distancia de las dictaduras, mientras que en Europa se progresa, en México se legaliza la militarización inconstitucional en nuestro país. Esto es verdaderamente aberrante e inaceptable.